tenemos una distinguida invitada muy especial como es Azucena Ferrey. Todos la conocemos, es una dirigente política muy destacada aquí en este país. Gracias, Azucena, por estar con nosotros nuevamente. Gracias, María Elsa, porque tu programa llega a montones de hogares nicaragüenses y es una oportunidad para mí el poder conversar con el ciudadano de a pie a través de tu medio. Así que mil gracias. Muchas gracias, Azucena. Azucena, nosotros publicamos en Bolsa de Noticias la carta del Partido Social Cristiano en este contexto de cara a estas próximas elecciones a la presidencia y quisiéramos que nos hablaras un poco de cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo. Las propuestas nuestras son propuestas eminentemente básicas, sencillas, que yo creo que ningún gobierno las puede negar, porque es garantía misma para que el reconocimiento nacional e internacional a ese gobierno tenga la efectividad, la validez, la certificación que amerita. Si en un dado caso gana, pues entonces el reconocimiento es válido, y si tiene que perder, pues reconocer las autoridades del nuevo gobierno, que yo espero que así sea en noviembre del 2021. Esto es un proceso que está anunciado porque es constitucional. A mí, nosotros hicimos la reseña de las propuestas que creemos se deben de empezar a implementar, porque sentimos que la oposición nicaragüense como que va fuera de tiempo y no está tomando la responsabilidad necesaria para poderle garantizar al pueblo de Nicaragua, que debe de salir a votar masivamente, que su voto va a ser respetado y que el resultado de esa elección va también a ser totalmente reconocido. Entonces decimos, ¿cuáles son lo básico? En primer lugar, creemos que en la armonía que hay entre los poderes del Estado, aunque en este caso pues uno sabe que hay un control bastante fuerte, pues empezar a debatir cuándo, conforme la ley nicaragüense, se debe de convocar para elegir a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Y la oposición ya debería de estarle ofreciendo al pueblo de Nicaragua. Mi candidata es, permíteme usar tu nombre, María Elsa Suárez. Este es su currículum, ¿verdad? Para que no tengamos magistrados como lo hemos tenido antes, que a pesar de la comprobación de los fraudes electorales, ni siquiera un voto razonado se han atrevido a emitir. Entonces tiene que haber personas que empiecen a ponerle ese condimento tan especial a la política, que es la ética en el actuar. Entonces, deberíamos el pueblo de Nicaragua empezar a conocer quiénes son los candidatos y empezar a opinar sobre ellos. Otro de los puntos que pensamos... Un momentito, Azucena, en este punto, para esos candidatos, ¿quiénes son los que deben hacer la propuesta? ¿Es el gobierno, son los partidos? ¿Quiénes son? Pueden enviar ternas y también de la sociedad civil. La sociedad civil también. La sociedad civil. Pueden hacerlo las asociaciones de abogados, los partidos políticos, lógicamente a través de los que están en la asamblea, pero eso no implica, ¿no?, que la oposición empiece a presentar su consejo electoral en la sombra. Igual debería, si estamos a un año plazo para las elecciones, ¿cuál va a ser el gabinete? ¿Quiénes van a ser los candidatos idóneos? Especialmente para la Asamblea Nacional, ¿verdad? Pero continúo conforme la pregunta que me había hecho. La verdad es que estamos a 12 meses, sí, ya menos. Ya ¿verdad? estamos... Y entonces yo veo a una oposición laxa, indiferente, en algunos momentos, espérate, conforme la ley, lo que voy a decir, María Elsa, voy a tener que aprender a usar un léxico totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, para no herir susceptibilidades, porque esta ley tiene doble filo. Sí. Y después la vamos a ver, creo sí. ¿verdad? Que valdría la pena que toquemos lo superficial, porque no he tenido tiempo para leerla, asimilarla y apropiármela. Pero bueno, otra de las reformas que creemos que se debe de implementar es la democratización de la participación de las autoridades en los centros ejecutivos departamentales, municipales y en las juntas receptoras de votos. No puede ser que sea un bipartidismo que es dañino, porque a veces el segundo partido importante
no tiene la cantidad de ciudadanos para llenar los espacios y lo que hace es prestarle la camiseta al otro partido y engañan al ciudadano, ¿verdad? Entonces, esa es una falta de respeto no solamente a la ley, sino al ciudadano que llega a depositar el voto. La otra cosa que nosotros creemos que se debe dar es la observación nacional y la internacional. La oposición, creemos, debería de estar ahorita preparando a los fiscales, fiscales robustos, conocedores de sus deberes, de sus derechos, para que no lo saquen tan fácilmente. El uso, creemos que se debe de permitir el uso del celular para tomar, escanear el acta con los resultados del recuento de las papeletas de votación y publicarlas. Eso es una garantía que beneficia al gobierno, tanto a la población como al gobierno, ¿no? Porque estamos hablando de legitimidad, de credibilidad. Como te digo, no son reformas que están pegadas en el cielo, ¿no? Nos hemos basado en la experiencia que tuvimos en la elección, que ha sido muy similar en las circunstancias que estamos viviendo en el 89-90. Recordemos, en el 89-90 era un partido armado en el poder, con un absoluto control de los poderes del Estado, y lo único que valió en ese momento fue la observación internacional, que fue muy abundante y muy participativa, además valiente. Estaba Joao Baena, ¿verdad? Claro, estaba Carter, estaba el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. De Venezuela vino un contingente de demócratas cristianos grandísimo. Es decir, fue muy fructífera la observación internacional, pero una disposición y convicción de los fiscales en la defensa del voto, en el reconocimiento del valor del resultado. Y, lógicamente, lo que ayudó y lo que terminó por lograr el cambio es que el ciudadano nicaragüense decidió asimilar el cambio, efectuar un cambio, y salieron masivamente a votar. Cuando vos tenés una masividad de gente en la calle, es muy difícil que vos puedas esconder o puedas tergiversar los resultados. Entonces nosotros decimos, bueno, esto por muchas coaliciones, por muchas unidades que haya, si aquí el abstencionismo que muchos quieren empezar a vender desde ahora, hombre, yo creo que eso va a permitir que el gobierno quede fácilmente donde está. Debemos de tratar de dificultar al máximo y lógicamente buscar un triunfo electoral. Eso es así de simple, las reformas que nosotros estamos planteando. No las hemos inventado. Azucena, está bien los planteamientos de que ya estamos a 12 meses, hay que visibilizar ya los que van a ser los futuros candidatos en las distintas instancias, pues el Consejo Supremo Electoral, que es bien importante, etcétera. Pero yo veo ahorita una oposición dividida, un PLC que ya conoce todo lo que está pasando, entonces no le veo por ese lado, están en unos problemas internos bien serios. Es que en la oposición, ¿cómo te diría yo? Yo la vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí en este canal, me invitó Plinio y le decía, es como el aceite 3 en 1, la oposición, ¿verdad? La alianza, la UNAV, la coalición. Pero es un aceite que no tiene el espesor o no tiene la consistencia para que el engranaje empiece a producir lo que vos estás esperando. Entonces, mientras se están discutiendo que si vos y que si yo y que si el otro deben estar o no deben estar, nadie habla de estas leyes. Sí. Aquí te hablan maravillas de las mujeres, defendiendo a las mujeres feministas a la ultranza, pero bueno, oíme, esa ley de cadena perpetua también le puede caer a las mujeres. Aquí si no reconocemos que habemos mujeres que ejercemos la violencia, estamos mal. ¿Verdad? Porque la ley es para todos, ese es el verdadero problema, además de la mala fe que ya conlleva el espíritu de la misma ley. Entonces estamos perdiendo las reformas electorales. Se filtra un supuesto borrador de la OEA
¿en qué estamos contradiciendo la propuesta nuestra? En nada. Hablamos que para que puedas tener una campaña electoral, debes de gozar de todas las libertades públicas. Eso también lo dice el borrador de la OEA. Tenés que hacer mitines, concentraciones, movilizaciones, pegar mantas, papeletas, etcétera. Todo eso tiene que ver una libertad, acceso a los medios de comunicación. Entonces, esos temas son los que debería estar buscando la oposición de Nicaragua para empezar a recoger adeptos. No solamente entre ellos, sino que se tiene que extender porque más de 1 millón de votos necesitas para tener 50 diputados en la Asamblea Nacional. Necesitas 1 millón, no sé cuántos miles más, ¿verdad? Entonces, y si no estás trabajando en la línea de ir convenciendo, difícilmente vamos a lograr una victoria el 2021 en noviembre. Y obviamente la percepción de la población anda, que realmente no sabe dónde apuntar ahorita. ¿Sabes lo peor para mí, María Elsa? Es que además están mintiendo, pero no saben mentir, porque la mentira tiene que ser proporcional a la verdad y tiene que ir muy condimentada para que la población te la pueda comprar. En eso son expertos los amigos del gobierno, pero la oposición no tiene esa capacidad. Entonces la gente fácilmente lo ve y te van poniendo fecha. En tal fecha vamos a lograr algo y es una pompa de jabón. En tal fecha vamos a lograr y otra pompa de jabón. Entonces lo que vos vas haciendo es deconstruyendo el deseo de la población de participar y de encontrar una solución eminentemente civilista como es el proceso electoral. Eso es un problema muy serio lo que estamos viviendo. Yo espero que el barco lo enderecen, ¿verdad? El gobierno les está regalando la oportunidad de lucirse con 3 leyes que deberían de ser el pan nuestro de cada día en el debate abierto. Sí. Bueno, y hablando de estas leyes, aquí tenemos ya en la Gaceta, diario oficial de este martes 29, estamos hablando de hoy. En la Gaceta ya está el decreto presidencial, lo publica la Casa de Gobierno, de aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. Apruébese. Este es el decreto presidencial e instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor y las instituciones que tengan competencia en el tema de ciberseguridad elaboren el plan de acción correspondiente, firmado por el presidente Daniel Ortega y Poloski, secretario privado para Políticas Nacionales. En palabras sencillas, aterrizame eso último en base a la profesión que vos tenés. Esto aquí dice, tiene que elaborar el plan de acción correspondiente. En este caso, las televisoras firmamos un reglamento que tenemos que cumplir algunos requisitos para estar, y esto creo que ahora Telcor, junto con las televisoras nacionales, esto va a tener sus modificaciones. Ahora te decía, fuera de cámara, que ahora si nosotros entrevistamos a alguien que miente y que da a conocer una información grave para la seguridad nacional, o es calumnias, es mentira, el medio es igual de cómplice que la persona que nos lo dio. Antes no, pues nosotros atribuíamos a la fuente, que era quien nos da, pero ahora los medios seríamos cómplices o copartícipes. Y tenías la capacidad de mantenerte en el principio de no revelar la fuente. En este momento lo vas a tener que revelar la fuente. E incluso, Azucena, el Día Internacional del Periodista, que es el 8 de septiembre, es homenaje a Yuri Fusik, que muere al pie de la horca en los campos de concentración nazi porque no revela su fuente y es ahorcado. Nosotros pues a eso nos debemos, como el médico que tiene que tener sigilo con los pacientes, etcétera. Entonces nosotros deberíamos de tener este sigilo. Yo no sé hasta dónde ahora con la nueva reglamentación el periodista no puede tener sigilo si es un caso grave. Ahora, pero te decía también antes que hay políticos o hay personas, organizaciones que utilizan al periodista con determinados fines.
Y por eso del periodista también tenemos que estar alertas ante eso. Bueno, siempre antes, pero ahora con mayor, después de esta ley, pues que nos afecta a Pero todos. ¿Cuál es tu pensar? esta ley, María Elsa, había tenido ya sus pinitos. Yo recuerdo que el COSEP en aquellos momentos, creo que era de idilio con el gobierno, lograron evitar que una ley sobre el control De las redes de las sociales. redes sociales tuviese Pero es que, efecto. Azucena, esto de las redes sociales es un problema serio, porque ahí cualquiera te tira una campaña y te denigra en 24 horas. Y eso no puede ser, eso tiene que estar regulado. Pero eso es lo grave no de la es ley. tu garrote para estar desprestigiando y calumniando a la gente tampoco. Eso es lo grave de la ley, ¿verdad? Ah, bueno. Eso es lo grave de la ley, porque de este lado, de los que se sienten chimados por esas personas que ni siquiera tienen el valor de poner su verdadero nombre, de insultarte, de denigrarte, la aplauden, sin tomar en consideración, ¿verdad?, que esto es una ley para todos. Sí. Y que en cualquier momento esta ley es un boomerang. Hay muchos anónimos en las redes que se han dedicado a hacer rodar informaciones falsas. Hay demasiado ya. Pero no solo eso, a partir de esta ley, estoy viendo en las redes que está circulando con todo un reglamento qué hacer ante esta nueva ley. Publicar, dice, tener otro número de teléfono con otro chip, no pongas tus permisos en tus teléfonos, crear otros Facebook, o sea, eso está son cuentos sucediendo. infantiles, ¿verdad? O sea, bueno, no sé cómo llamarlo ahorita, pero yo quiero decirte una cosa. A mí me han dicho que esta ley no solamente existe en Nicaragua. ¿Qué es lo que tiene de malo Nicaragua? ¿Lo consultaron, la ley? Yo creo que no la consultaron. Pues no vi un debate como antes, que te invitan a las organizaciones, a la asamblea, para decir, bueno, señores periodistas, ¿cómo se ven ustedes? A ver, amigos que se están ganando la vida a través de hacer periodismo en línea. Esa gente cómo queda indefensa totalmente, que el desempleo que vos vas a aumentar en esa línea. Todas esas cosas se tienen que ver en un debate, ¿verdad? Como hacen en otras partes, Sí, te en consultan. los 80 había una ley, no sé si la recuerda, que los medios no podíamos publicar cosas que atentaran contra la seguridad nacional. Por decirte una información, hay un grupo de gente armada por aquí, era mentira, pero te crea zozobra, o publicar o filtrar cosas, no se podía. No recuerdo si era la 1084, pero por ahí va, ¿verdad? Que además si vos dabas una declaración, y eso mismo está ahora, si dabas una declaración fuera del país, que aquí se interpretara, porque el problema es que en Nicaragua no se aplica la ley, se interpreta según tu leal saber y entender. Y cada abogado tiene su propio espíritu de interpretación. Pero aquí los únicos autorizados para interpretar una ley son los diputados. No importa la calidad de diputado, eso es lo que es la realidad, ¿verdad? Pero aquí el juez interpreta, el secretario interpreta, el CPF del sistema judicial interpreta, y va a través de todas las interpretaciones hasta que te ponen la cadena perpetua. Entonces, eso es lo peligroso, porque en otros países es cierto que existe, pero el sistema judicial te garantiza un debido proceso, una oportunidad en tu propia defensa, pero aquí tenés que ver la bancada. ¿Cuál es la bancada que te va a apoyar? La sandinista, y ahora la liberal está en entredicho. Entonces quedas en una total indefensión ante la interpretación de un funcionario. Además, hay elementos que ya están en el Código Penal. No vale la pena ser repetitivo, ¿verdad? Y eso creo que lo da el no abrirse a la consulta con otros sectores. Fíjate que, Azucena, estoy recordando que en la ley de los 80, esa ley que te decía, atentar contra la seguridad nacional y la economía, nosotros no podíamos publicar una información, por decirte, en una pulpería que tenían el azúcar a 15 pesos y estaba regulada a 10, y que nosotros la diéramos porque después se podía hacer nacional. Si yo digo, están dándola a 15 pesos aquí en el mercado, entonces al día siguiente todo el mundo a 15. Y eso atentaba contra la economía,
nicaragüenses, éramos bien cuidadosos en esos sentidos. Pues ahora ha habido también demasiada libertad, y este país lo tenemos en un conflicto serio también. Claro, Libertinaje, pues, porque hemos abusado de la libertad de prensa al libertinaje. Pero aun con todo, yo prefiero una lucha cuerpo a cuerpo con el libertinaje y no con este tipo de regulaciones. Porque, bueno, cuando vos tenés, volvemos a lo mismo, cuando vos tenés un sistema judicial que te pueda garantizar la ley de injurias y calumnias, vos la podés hacer válida, ¿verdad? Y te podés defender en esa instancia. Y aquí han pasado casos, remontémonos a los eventos que se han dado antes, en otras épocas, que han habido juicios por injurias y calumnias, y que han salido unos ganadores y otros perdedores. El más sonado creo que fue el de Pablo Antonio Cuadra, y el de la Dora María Telles al inicio de los años 90, ¿verdad? Pero, es decir, hay cosas que ya están establecidas, pero yo prefiero esa línea y no este supercontrol, porque dentro pues, ya no vas a perder tu total libertad, no vas a saber hasta dónde podés correr el mojón de tu libertad individual y el colectivo, o si alguien te va a malinterpretar, y eso va a ser un contrabeneficio para vos. Esos son los problemas que uno tiene que ver que se derivan de estas leyes, que para mí llevan un 80% de resentimiento y política de venganza, más que de beneficio en la búsqueda del bien común y del respeto a la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos demasiado emotivos. Sí. Yo estaba comentando con Anielka antes de empezar el programa y le decía, yo me siento perjudicada por las redes porque han difundido profusamente una fotografía editada, ¿verdad? Y a muchas personas yo le he tenido que enviar la fotografía original a las personas que me han interesado, ¿verdad? A las demás ni les contesto. Pero a las que me han interesado darles una explicación y que creo que lo ameritan, yo les mando la fotografía original y la que está editada en las redes sociales. Sin embargo, esta ley yo no la aplaudo, porque hay otros trasfondos, hay unos kilómetros de más que no nos conviene caminar. Y eso es lo que debemos de ponernos a pensar y de reflexionar. Te duele, te arde, a mí me enerva enormemente ver cómo sin nombre y apellido me insultan y me dicen cualquier cosa, ¿verdad? Mientras están viendo mi cara, mi nombre, mi dirección y hasta mi número de teléfono. Pero, sin embargo, prefiero, si tuviera un poco de más confianza en el sistema judicial, pues yo abriría proceso, porque hay personas que sí han tenido el coraje de poner su nombre y podría llamarlas, pero no estoy en eso. La política es una fuente de tener falsos amigos y verdaderos enemigos. Eso me lo han inculcado a mí y con eso he aprendido a caminar, ¿verdad? Entonces yo respeto, y yo sé que esos no son actores políticos, esos son actores comprometidos de personas que no tienen el coraje de decirte las cosas. Sería importante que en esa reglamentación que viene se consulte a gente. Ojalá se pudiera consultar para ir aminorando muchas cosas que tienen la piel muy sensible, ¿verdad? Porque uno lee ese articulado y te erizas, y con todo derecho. Hay un momento que uno dice, bueno, ¿hacia dónde voy a caminar? ¿Verdad? Porque vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué los amigos del gobierno nos están queriendo poner siempre contra la pared? Sí. Y lo que es peor, están poniendo a tiros y troyanos, porque aquí los sandinistas también van a tener que sufrir con esta ley, porque también tienen sus programas en línea y tienen sus mensajes en YouTube. Medios de comunicación. Y tienen medios de comunicación. Y todo eso restringe. Y llega el momento en que económicamente también perjudicás porque tenés que despedir al personal o dejar de percibir un dinero que con lo que vos ya contabas para poder soportar tu existencia.